Dios me los bendiga mucho. Hemos estado hablando de parábolas, de las parábolas del Señor durante este mes. Y este tercer domingo vamos a hablar de la gracia del reino de Dios. La gracia del reino de Dios es de las cosas favoritas mías para enseñar y predicar. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. La gracia de Dios. Si usted y yo estamos aquí el día de hoy, es por la gracia de Dios. Así que en esta hora, ¿verdad? Quisiera comenzar con una oración para entrar de lleno con el mensaje. ¿Qué les parece? Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Aleluya. Y gracias por esta obra, esta tu casa, Señor. Te presentamos, Padre amado, cada una de las familias aquí representadas físicamente y aquellas que nos están viendo en línea, Señor. Sé tú, Padre amado, tocando cada uno de nuestros corazones. Trae la palabra que tú tengas para cada uno de nosotros en este día, Señor. Y que esa palabra, Señor, haga cambio. Efectúe cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Transforma nuestra mente, Señor amado, aleluya. Y que podamos ver como tú ves. Que podamos celebrar, Señor amado, cuando una persona viene a tu redil. Gracias, Señor amado, por esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El ministerio de Jesús, en esos 3 años y medio que duró de ministerio, sabemos que él vivió unos 33 años aproximadamente. De esos 33 años, más o menos, esos últimos 3 años y medio aproximadamente, comenzó el ministerio activo de Jesucristo según nos los traen los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y durante ese tiempo, durante ese ministerio, el ministerio de Jesús estuvo lleno de controversia. Lleno de controversia. Para algunos traía esperanza, mientras que para otros traía molestia. Para unos traía aliento, mientras que para otros traía una especie de desánimo. Para unos traía claridad, mientras para otros quizás traía confusión. Para algunos traía y producía amor, pero para otros producía odio interno dentro de ellos. Encontramos que el ministerio de Jesús antes de llegar a la cruz fue un ministerio cargado de controversia. Para el pobre, para el desarraigado, aquel que la sociedad había marginalizado, eran buenas noticias, buenas nuevas. Mientras que para aquellos que se creían que tenían figurado el evangelio y el propósito de Dios, muchas veces producía en ellos amargura y odio hacia la persona de Jesús. Y algunas de esas enseñanzas que Cristo trae, como la que vamos a cubrir hoy, produjo tanto odio en algunos líderes religiosos que no solo perseguían a Cristo para meterlo preso, sino que lo perseguían para darle muerte de la decepción o del odio que creaba en sus corazones. Y este capítulo del Evangelio de Lucas que vamos a estar viendo el día de hoy, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, nos enseña una serie de parábolas bajo la clasificación, como les estaba diciendo, de la gracia del reino de Dios. Hemos cubierto la venida del reino, hemos cubierto la crisis del reino y ahora nos disponemos a cubrir la gracia del reino de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado en algún momento diciendo estas palabras más o menos? Ay, si ella no es como me la habían cantado o como me la habían pintado. Él no es como me habían dicho que él era. Yo creo que muchas veces no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me han hablado quizás de alguien y ay, si es que tú lo conozcas, ese hombre es difícil. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor estaban hablando de usted o de mí. No, tú no sabes, con esa no vas a poder bregar, mejor deja que otra, porque es que no. Y no sé cuánto le ha pasado que entonces ha conocido a esa persona y dice, pues si ella no es como me la habían dicho, él no es como me lo habían dicho. Y en cierto modo eso se asemeja a la dinámica que ocurrió con Dios mismo.
Cuando que Dios se revela al pueblo de Israel en el Viejo Testamento y Dios les perdona una que otra vez, les da una clara directriz, es una ley muy clara. Los saca del cautiverio y les dice: yo les prometo esta tierra, los voy a llevar ahí, los lleva a la tierra que les ha prometido, les da una bendición detrás de otra y el pueblo de Israel continúa fallándole una que otra vez al Señor. Y no solamente eso, sino que comienzan a interpretar en ese transcurso generacional entre una generación y otra, al punto que cuando llegamos ya al tiempo donde Cristo viene a la tierra en los evangelios, la verdad de Dios ha sido completamente o bastante tergiversada. Y la han torcido a cierto modo o a cierto punto, que se han alejado de la verdad de Dios para reemplazarla por una interpretación humana. Y muchos de nosotros quizás aún el día de hoy hemos experimentado lo que es el reemplazar revelación divina, que es perfecta, por interpretación de hombre. Y desafortunadamente muchas son las personas que han sido heridas por la iglesia, quizás a lo mejor queriendo hacer el bien, pero se han alejado demasiado de la verdad bíblica para reemplazarla por agenda de hombre. Y eso no es algo del hoy. Ocurrió también con el pueblo de Israel, ocurrió después con la iglesia también primitiva y está ocurriendo el día de hoy. Y creo que muchos de nosotros nos hemos alejado tanto porque nos hemos alejado de la única revelación perfecta de Dios para nosotros, que nos ha dejado, que es su palabra, la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos. Déjeme decirle algo: si usted le han dicho cosas que va en contra de lo que ya está escrito en la palabra de Dios, tiene que preguntarse algo: ¿será que eso viene del Señor? Y la contestación es no. Si la mayor parte de su teología está fundamentada en interpretación humana y no revelación bíblica, lamento decirle que su teología lo va a llevar a un lugar de destrucción. Y no solamente a usted, sino a aquellos que le escuchen a usted. Y no se hace muchas veces con intención mala, pero se sigue pasando de generación en generación. Y cuando venimos a ver, estamos enseñándole algo a nuestros niños que está muy lejos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y ese era el caso que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. La nación de Israel había interpretado la ley que había sido dada por Dios a su pueblo y la habían llevado a un punto que era una ley religiosa y no una ley basada en la revelación de Dios mismo hacia su pueblo. Y Cristo viene y revuelve las aguas. Y le dice: el concepto que ustedes tienen de Dios no es el concepto real. Están equivocados. Y la parábola que hoy vamos a estudiar es precisamente acerca de eso. Lo que ustedes han oído, lo que están enseñando, está erróneo y está muy lejos de la realidad. Déjeme enseñarle correctamente el corazón de mi Padre. En ese tiempo la parábola o el capítulo 15 comienza de esta manera con los primeros 2 versículos. ¿Cómo se da? ¿Qué está pasando en el contexto? ¿Qué está pasando en este momento donde Cristo trae esta parábola? Es muy importante los primeros 2 versículos del capítulo 15. Dice la palabra del Señor: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Quiero hacer un énfasis, un detallito aquí. Dice recaudadores de impuestos y pecadores. Como si había una categoría aparte para los recaudadores de impuestos. No solamente eran pecadores en los ojos del pueblo de Israel, eran traidores de la nación también.
No había algo peor para el judío, incluyendo al sol de hoy. No hay algo peor a los ojos de ellos que un traidor de su nación. Alguien que va en contra de lo que Dios les había dicho que fueran como pueblo. Y el recaudador de impuestos en sus ojos había aceptado aliarse con el imperio romano para traicionar a su pueblo y perseguirles. En esta categoría dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. ¿Sabe? Esos que les dije que se habían alejado de la verdad de Dios. Eran muy celosos con toda la tradición y la Biblia y su palabra, ¿verdad? Y el Torah y todo eso. Pero en ese celo habían inyectado su tradición y su interpretación y se habían alejado de la verdad de Dios. Y dice, y se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En otras palabras, ¿qué se cree que es él? Y se dice maestro de la ley. Y está comiendo con estos pecadores y recaudadores de impuestos. Y en este contexto y en este ambiente o esto que ocurre, Cristo trae 3 parábolas, una detrás de la otra. La primera se trata acerca de una oveja perdida. Y cada una de estas parábolas pareciera que fuera para una audiencia diferente. La primera, que se trata de una oveja perdida, parece a dirigirse a aquellos que eran pastores, aquellos que cuidaban ganado, aquellos que sabían lo que era el cuidado de ovejas y todo eso. Y le dice en el verso 3, acompáñenme ahí, verso 3 del capítulo 15. Él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Acuérdese de ese verso 6. Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Verso 7, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Termina Cristo con esa parábola, inmediatamente empieza otra. Y esta otra pareciera dirigida a las mujeres de ese tiempo que sabían lo que era el perder algo como esto. Verso 8 dice él, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, mire esto de nuevo, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y como a modo de una abertura a una función, yo he ido a algunos actos en teatros donde tienen unos actos como que introduce unos actos que van primero antes de la atracción principal. Y esas 2 parábolas parecieran ser un acto de apertura para dar lugar a la tercera parábola, que yo le diría la atracción principal de ese momento. Muchos la han titulado El hijo pródigo. Yo, con todo el respeto que se merecen los editores de la Biblia, me voy a tomar la libertad de cambiarle el título. Porque el título no es revelación de Dios como quiera, esos son los títulos que le ponen a las escrituras. Yo me voy a tomar la libertad de cambiarle el título del hijo pródigo y le voy a poner el corazón misericordioso de un padre. El corazón de un padre misericordioso. Así que me perdona Sammy Pagán, cuando lo vea me dice, mire, el pastor le cambió el título al hijo pródigo. Lo voy a poner una sugerencia para la próxima revisión de la nueva Biblia, de la nueva internacional, ¿verdad? La versión internacional. Entiendo por qué lo hacen, porque las primeras 2 parábolas se tratan de una oveja perdida, de una moneda perdida
y después el otro es de un hijo perdido. Por eso le ponen el hijo pródigo. Pero la realidad es que cuando uno lee esta parábola, lo que tiene que resaltar no es que se perdiera un hijo. Inclusive en esta parábola yo no veo un hijo perdido, yo veo dos. Uno que está fuera de la casa y uno que está perdido dentro de la casa. Y lo vamos a ver cuando discutamos la parábola, ¿ok? Lo que sí vemos en común con los dos hijos es un padre misericordioso que sabe ir detrás de ellos y perdonarles. Entonces, después de haberle cambiado el título, perdónenme ahí los editores, creo que en cierto modo tú y yo pudiéramos relacionarnos con uno de esos hijos. Así que vamos a leer la parábola. En Lucas capítulo 15, verso 11 al 31. Es un poquito largo, pero no se preocupe que vamos a terminar. De aquí salimos antes de las 5:30, no se preocupe. Ay, Padre, por ahí estoy relajando, no se levante nadie. Verso 11, el capítulo 15. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Cómo comienza la parábola? La parábola comienza con un insulto. Comienza con un insulto cuando el hijo viene donde el padre y le dice: papá, ¿por qué no acabas y te mueres para yo poder tener la parte que me toca de tu herencia? Te estás tardando mucho. Come más McDonald's, come más Taco Bell para que te mueras más pronto para yo poder coger lo que me toca de la herencia. Era un insulto al padre. En otras palabras: papá, eres un obstáculo para llegar a poder obtener lo que yo quiero. Estás en medio y no me permites llegar a realizar lo que yo quiero. Por consiguiente, eres un obstáculo en eso que quiero alcanzar. Y desde que nacemos, desde que somos bebés, tenemos la misma actitud. Yo quiero tener algo y tú o te alineas con mi deseo o te vuelves en un obstáculo en mi deseo. Si usted ha tenido niños o niñas, sabe lo que estoy hablando. Si el niño quiere algo y usted se le opone, ¿qué pasa? Te convertiste en enemigo número 1. Capital. Ahora,
Si el niño quiere comer y usted le puede dar lo que él quiere, te convertiste en su mejor amigo, porque te alineaste con lo que él quería. Por eso es que a nosotros los papás no nos dan mucha oportunidad. A las mamás tienen algo que los papás no pueden dar a los niños. Pero ¿sabe algo? El papá tiene algo que la mamá no puede dar. Déjeme decirle algo, la sociedad ha querido pintar la idea de que la mamá puede reemplazar al papá y de que el papá puede reemplazar a la mamá, y eso es mentira del enemigo. El modelo que hizo Dios lo hizo a propósito y le dio a cada uno un rol en la familia que el otro no puede reemplazar. Que hay momentos y situaciones donde tienes que tratar de llenar ese vacío, lo entiendo. Pero nunca podremos reemplazar lo que Dios diseñó con ideas de hombres. No se puede. No se puede. Pero la realidad es que en este mismo sentir, ¿verdad?, que adoptamos nosotros pensamos muchas veces igual que el hijo menor. Dios, tú estás en el medio de lo que yo quiero. Te has convertido en un obstáculo para lo que yo quiero alcanzar. Yo quiero llegar a hacer esto y tú me dices que no debo hacer esto, eres un obstáculo en mi vida. Y la realidad es que nuestra imagen de Dios informa nuestra postura hacia Dios. Nuestra imagen de Dios y lo que Él es y lo que Él quiere informa nuestra postura de Él. Por eso Cristo tenía que traer esta enseñanza, porque la imagen que tenía el judío en este tiempo acerca de Dios Padre estaba completamente incorrecta. Y Dios tenía que traer quién es Dios para que ellos pudieran asumir la postura correcta ante un Dios que les ama. Y es entonces de nuevo esa postura la que informa nuestras decisiones en cuanto a nuestra relación con Él. Y volvamos a la parábola. ¿Por qué no te mueres, papá, y me das mi porción de mi herencia? Esta propuesta de su hijo era una propuesta completamente deshonesta y traía humillación no solamente a su persona, sino a la familia. En esta propuesta del hijo y la reacción del padre, comenzamos a ver de qué se trata la parábola. En ese momento el padre estaba completamente en su derecho de mandar a su hijo a ser apedreado, solamente por haber mencionado eso. Pero desde el momento inicial que se abre la cortina y comienza la parábola, vemos un corazón misericordioso del Padre, que en lugar de castigarle y en lugar de sentenciarle a muerte, que bien lo pudo haber hecho, accedió y le dio lo que el hijo estaba pidiendo. Tenemos que tener cuidado. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En cierto modo, Dios toma de nuevo la actitud que tomó el papá o el padre con el hijo menor. Y aunque nosotros le decimos y hacemos cosas con nuestras acciones que traen humillación al Padre, muchas veces Él dice: yo voy a escoger tener misericordia contigo y te voy a dejar hacer lo que tú quieres hacer. El problema con eso es que una vez nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, hay consecuencias que llegan a nuestras vidas. Si Dios no es un titeretero, Él no te va a obligar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Pero Dios sí te va a revelar su voluntad para tu vida. Y está en nosotros decir: no, esto no es un obstáculo, sino que es la visión de un Padre que me ama. Y entonces tratar de actuar dentro de esa voluntad. El problema es que muchas veces escogemos verlo como obstáculo. Dios nunca, muchas veces nosotros decimos: que Dios nunca me da lo que le pido.
¿Cuántas veces le he pedido y no me da lo que le pido? ¿Pero y por qué es eso? Hay un texto en la palabra del Señor en Santiago que me contesta a esa pregunta. ¿Por qué muchas veces Dios no me da lo que le pido? Porque no sabemos pedir. Dice Santiago, que era el medio hermano de Jesús. Mire, el medio hermano de Jesús que no creía en Cristo hasta que lo vio resucitado, ¿sabe? Y Santiago escribe en Santiago capítulo 4, en los primeros 3 versículos: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Ahí está. Yo quiero algo, pero Dios no me lo ha dado. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Y fíjese, hasta ahí, si lo dejara ahí, usted diría: pero yo no estoy pidiendo nada para matar a nadie, ni para robarle nada a nadie. Eso no es lo que yo estoy pidiendo. Pero él cierra el pensamiento y dice: para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras, esto no se trata de lo que yo quiero hacer con otra persona. Esto se trata de lo que yo quiero, que se deriva de mis pasiones carnales. Si mis peticiones están alineados con mis deseos o mis pasiones carnales, entonces no sabemos pedirle al Señor. Santiago nos está diciendo: no saben pedir y por eso no reciben. ¿Qué es lo que no recibe? Tu contestación a la petición. Y la petición del hijo menor en ese momento era precisamente eso. Yo tengo unas pasiones carnales, yo quiero coger mi dinero ya y yo quiero hacer lo que yo quiera con el dinero ya. Y eso es lo que le pide a su padre, y su padre le dice: ¿sabes qué? Toma. Y Cristo nos está diciendo esta parábola a ti y a mí hoy, para que nosotros veamos las consecuencias de movernos fuera de la voluntad de nuestro Padre. Después de haber humillado a su padre, se va. Y dice el texto: vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Se le acaba todo. ¿Sabe lo que el texto nos está queriendo decir? Porque luego de eso nos dice: quería comer, llegó a tanta necesidad que quería comer hasta la comida de los cerdos. ¿Sabe lo que nos está diciendo el texto? Tocó fondo. No podía llegar más bajo de lo que llegó. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Sabes lo que es tocar fondo? ¿Sabes ese momento donde, y yo espero que no hayas pasado por esto, pero sabes que es una realidad? Ese momento donde contemplas si vale la pena seguir viviendo. Has tocado fondo. Ese momento donde te convences que eres la desdicha de tu familia, que eres lo peor de la familia, que quizás ellos estuvieran mejor sin ti. Has tocado fondo. Ese momento donde ya los seres que antes amabas se convierten solamente en alguien más que a lo mejor puede satisfacer tu pasión carnal. Has tocado fondo. Y es entonces donde el texto toma un giro. Porque después de tocar fondo, muchas veces tenemos que tocar fondo para que ocurra algo en nuestra vida que cambia el rumbo completo de nuestro transcurrir. El texto me dice en el verso 17: por fin recapacitó. Por fin, en otras palabras, estuvo tanto tiempo ahí, llegó tan bajo que tomó eso para entonces él decir: wow, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? La condición realiza entonces la posición de bendición que tenía bajo la casa de su padre. Y dice: hasta los siervos de él viven mejor que yo. Y ahí se propone y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros. Esta postura del hijo menor no refleja vergüenza, refleja arrepentimiento.
son dos cosas diferentes. Nosotros podemos sentirnos avergonzados de alguna acción y no sentirnos arrepentidos de ella. La vergüenza viene porque nos preocupamos por los ojos de los demás. El arrepentimiento llega porque hemos realizado que mi acción no está bien. Y el hijo menor se arrepiente. Se arrepiente. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque dice, ya no merezco que se me llame tu hijo. Eso era lo que él iba a decir. Yo sé que ya no hay forma atrás. Yo sé que ya la regué. No merezco ni ser más tu hijo. Pero por favor, trátame como si fuese uno de tus siervos. Había arrepentimiento en su casa. Había arrepentimiento en su corazón. Y creo que Dios nos está llamando a reflexionar. ¿Vamos con un corazón avergonzados delante de Dios o vamos delante de Él con un corazón arrepentido? Tenemos que tener cuidado porque las dos se pueden confundir. La vergüenza solamente llega cuando otros me ven. El arrepentimiento llega en el anonimato. El arrepentimiento llega en tu recámara solo. El arrepentimiento llega cuando tú sabes que le has faltado a tu Dios y que tienes que buscar la forma de reconciliar tu relación con Él. La vergüenza llega cuando alguien te cogió haciendo lo malo. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Es entonces que viene uno de los pasajes o versículos más bonitos en la palabra como yo los veo. Es un pasaje que a mí me cambió la vida. Ese versículo 20 de ese capítulo 15 es, si a mí me gustaran los tatuajes, me lo tatuaba en el brazo o algo. Uno de mis pasajes favoritos dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Se levantó, decidió emprender el viaje. Sabía que era un viaje lleno de arrepentimiento. Sabía que era un viaje lleno de luchas internas y de tensiones internas. Y se levanta, emprende el viaje y dice la palabra: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Quién vio a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre le vio primero. El padre le vio primero. ¿Sabe lo que me dice eso? Que el padre lo estaba esperando. Eso me dice a mí que el padre se iba a las tardes al frente al balcón a mirar a la distancia para que cuando su hijo se arrepintiera y volviera a la casa, él poderle ver antes que su hijo le viera. El padre te está viendo en tu recámara. El padre te está viendo en la situación cuando tú tocaste fondo. El padre te está esperando, porque en el momento que tú te arrepientas, decidas emprender el rumbo para ir de nuevo a tu padre, él te va a ver antes de que tú le veas a él. Él está esperando por ti. Él está esperando por ti en la lejanía. Dios te ve. Y no solo te ve. Mire, déjame explicarle algo. En la antigüedad, los hombres de mayor de edad y adinerados, porque si algo sabemos de este padre era que era una persona de dinero. Tenía siervos, mucho ganado, tenía muchas posesiones, una casa gigante con terreno gigante. Este padre era un padre adinerado. Y si algo sabemos de la antigüedad es que se vestían esos señores con unas túnicas largas. Unas túnicas largas que llegaban a los pies. Y yo no sé usted, pero algo es bien claro. Cuando tú te vistes así, tú no puedes correr. Y era porque no querían correr. Porque en ese tiempo, cuando tú llegabas a cierta edad y tenías cierta posición económica, todos los demás debían correr menos tú.
porque tú eras una persona que se le debía respeto. Y él caminaba lento, caminando a donde tuviesen que llegar. Todos los demás le servían a él. Pero el texto me dice, cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro. ¿Sabe lo que tuvo que haber hecho el padre? La palabra le dice ceñir su cintura. Tenían que coger la túnica, subirla, amarrarse lo que usaban en la cintura para que no se le cayera, y así era como único podía correr. Quiere decir que el padre en ese momento le importó más la llegada de su hijo que el respeto y la honra que le tenían la gente a él. En ese momento el padre dijo: a mí lo único que me importa es que mi hijo ha vuelto y yo le voy a salir a recibir. Aleluya, escúchame bien. Mire, es una realidad. Dios nos está diciendo: de la misma manera yo morí por ti. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Escuche bien. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabe lo que quiso decir? Subió la túnica, se la ciñó y olvidó su posición de Dios, porque era más importante salir corriendo para buscarte a ti. No, escuche, mira lo que dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese padre se humilló porque te vio venir antes que tú le vieras a él, y se ciñó su túnica y salió corriendo a recibirte. ¿Sabe que había otra versión de esta parábola en ese tiempo? Esta parábola no se la inventó completamente Jesús, solamente le dio un final diferente. En la parábola original, que se usaba precisamente para enseñarle a los hijos cómo honrar a sus padres, cuando el hijo regresaba a la casa, ¿sabe cómo se terminaba esa parábola? Los siervos le apedreaban hasta matarlo. El padre viendo lo que pasó. Y esa parábola se usaba para enseñarle a los hijos que tenían que honrar sus padres y sus familias. Así que mientras Cristo está haciendo el cuento de la parábola, hay muchos que estaban allí, que estaban educados, que decían: esta yo me la sé. Esta yo me la sé y sé cómo va a terminar. Acaba Jesús, déjales saber, porque ellos necesitan saber cómo es el corazón del Padre y cómo ellos tienen que humillarse y no pueden deshonrar la familia. Diles ahí. Así que cuando Cristo llegó a este momento y les dice que el Padre salió a su encuentro porque se compadeció de él y salió corriendo, dice el verso 20, a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Tienen que haberse confundidos a tal manera, y algunos tienen que haberse molestado, sumamente molestos. ¿Por qué? Porque ahora tú estás enseñando que el Padre puede perdonar aún aquellos actos de deshonra, aún aquellos actos donde se encuentra el hijo haciendo algo incorrecto, y aún así el Padre le va a perdonar. Y Cristo les estaba aclarando el corazón de un Padre misericordioso, aleluya, al cual te ve a ti, me ve a mí, abre sus brazos, sale corriendo para encontrarse contigo. ¿Sabe una cosa bien interesante de esto?
que el padre no solamente corre para encontrarse con él, solamente para abrazarlo. Corre, lo abraza y lo besa, porque sabe que en ese momento ningún siervo puede venir a tratar de hacerle daño al hijo. Nadie puede venir a apedrear a su hijo, porque el padre ahora está en medio de entre los siervos y el hijo que ha llegado. Aleluya. Dios, que te ama tanto, ha decidido pararse, abrazarte y protegerte ante cualquier otro peligro. Nadie te puede hacer frente, aleluya, porque el Dios Todopoderoso ha decidido agarrarte, abrazarte y tomarte de la mano. Ese es el Padre al que yo le sirvo. El Padre que cogió y se puso en medio, te abrazó y dijo: si alguien quiere llegar a Él, tiene que pasar por mí primero. ¿Quién lo va a acusar? Es por eso que hace una fiesta, un banquete luego, porque Él dice: si yo lo perdoné, ahora todos lo tienen que perdonar. Si yo lo perdoné, nadie puede hacer un caso contra Él, porque para mí Él es muy valioso. El Padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias a los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Y empezaron a celebrar. ¿Qué final? ¿Qué final? Pero la realidad es que este no era el final. Había otro corazón perdido. Había otro hijo perdido al cual el padre tenía que rescatar también. Y el padre demuestra una vez más su corazón misericordioso. Una vez más. ¿Por qué te digo que estaba perdido? Leamos esos versos que le siguen, 25 al 27. Y vamos a seguir hasta el 30 para terminarlo. Dice la palabra: mientras tanto, se estaba preparando el banquete. Todo el banquete se levantó. Están matando al ternero gordo. Esto es tremenda fiesta. Lo visten, lo bañan, lo reciben. Escucha bien, una cosa interesante a entender es que el hijo menor había llegado. Cuando el padre le abraza, ¿sabe lo que? Él apestaba a cerdos. Venía de cuidar cerdos. Venía de alimentar cerdos. El que lo hubiese visto o lo hubiese olido, de seguro lo hubiesen despreciado. Pero el padre lo vio así, llegar como llegó, apestoso a cerdos, aleluya. Lo vio llegar, no bañadito, no arregladito. Y así el padre le recibe, lo abraza, lo besa. Y entonces dice: hay que restablecerlo de nuevo. Él llegó, este era mi hijo que se había ido. No me interesa lo que hizo. Llegó y ahora hay que restituirlo de nuevo. Este es mi hijo. No fue mi hijo, es mi hijo. Y dice la parábola: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Oyó el salpafuera, nosotros decimos en Puerto Rico el bembé. Y entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. El siervo le dice: tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Y usted, si le dejáramos esto aquí, usted podría pensar que ese hijo mayor tiene que haber visto o conocía el corazón de su padre. Sabía que estaba sufriendo porque su hijo menor se había ido. Y si usted se pone a pensar, era lo más lógico es que el hijo mayor hubiese dicho: qué bueno que mi hermano llegó. Mi papá ahora está feliz, mi papá está contento. Yo sé lo feliz que tiene que estar. Pero esa no fue la reacción del hijo mayor. Inclusive, si fuésemos a pensar, el hijo mayor, al ver lo triste quizás o el dolor que pasó su padre, hubiésemos pensado que el hijo mayor hubiese ido a buscar a su hermano.
Pero la parábola no me dice eso. Me revela el verso 28, dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Y en este momento usted dirá, pues el padre tiene que haberse molestado con él. ¿Cómo que mi hijo mayor está indignado? ¿Acaso no me conoce? Y la contestación es no le conocía. Pero dice el texto, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El padre estaba en todo su derecho de exigirle a que entrara y decir, a mí no me importa cómo tú te sientas, a mí no me importa lo indignado que tú estés, tú vas a entrar aquí. Pero el padre tenía un corazón más que sanar. Y en lugar de tomar postura de poder, dice, yo voy a tomar postura de amor y de misericordia y voy a salir a su encuentro y voy a ver qué le pasa a mi hijo. Y el hijo le contesta en el verso 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Y la misma pasión carnal que llevó el hijo a menor a pedir su herencia para irse de la casa a gastarla, se hace evidente en las palabras de su hermano mayor. Número 1, ignora completamente la alegría de su padre. Número 2, se nota que desconocía el corazón de su padre. Número 3, se niega a participar del banquete y prefiere quedarse afuera. Y número 4, ¿usted sabe de dónde sacó el padre para matar el becerro más gordo y tirar la fiesta que hizo porque el hijo menor había vuelto? De la herencia que le iba a tocar al hijo mayor. Porque normalmente se dividía la herencia y ya el hijo menor se había llevado la de él. Cuando regresa y se mata el ternero gordo y se hace la fiesta que se hace, el dinero del padre es reducido. Quiere decir que la herencia del hijo mayor es reducida. Entonces él está con la misma pasión por el dinero que llevó a su hermano menor a hacer lo que hizo. Se está haciendo relevante en la vida del hijo mayor. El hijo mayor, estando dentro de la casa, estaba tan perdido como el hijo menor que se fue de ella. Pero qué bueno que nosotros le servimos a un padre que es misericordioso y que está dispuesto a sanar tu corazón ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Sea que estés cargando con heridas del pasado, sea que te hayan hecho lo que te hayan hecho. Y quizás tú tienes una imagen de Dios que ha sido distorsionada a través de los años. Y Cristo nos está una vez más recordando quién es tu Padre Celestial. ¿Cuál de los dos hermanos somos tú y yo? ¿Sabe algo que me llama mucho la atención? Héctor, te va a gustar esto, mira. Esto me llama mucho la atención. Las primeras dos parábolas, la oveja y la moneda, hablan de cosas valiosas que se pierden. Y hablan de lo feliz que se pone el dueño al recuperarlas. Pero lo diferente de las dos parábolas a la tercera parábola es que las dos parábolas se le podía atribuir la culpa al mismo dueño por haber dejado que se perdieran los artículos de valor. La oveja, si se fue y se perdió, ¿a quién le tocaba velarla si no era el pastor? Alguien podía decir, pues la dejó perder. La moneda, ¿a quién le tocaba cuidarla si no era la mujer? Pero el hijo escogió irse.
el hijo dijo: yo no me importa lo que tú tengas para mí, mi voluntad va en contra de tu voluntad y yo voy a decidir hacer lo que yo voy a hacer. Nadie podía decir: pues eso es culpa del padre. El hijo se fue porque quiso. Y Cristo no está dejando ninguna duda con esta tercera parábola, que esto se trata acerca del corazón misericordioso de Dios. Bien interesante que las primeras dos parábolas dicen: alégrense. Era para que todo el mundo lo viera. Recuperé la ovejita, llama a todo el mundo, alégrense porque la he recuperado. La mujer recupera la moneda y dice lo mismo: alégrense todos conmigo porque la he recuperado. El hijo regresa a la casa y el padre hace una fiesta para dejarle saber a todo el mundo: alégrense porque he recuperado a mi hijo. Él estaba perdido y hoy está hallado en mi casa. Y yo quiero decirte algo: el Señor nos está dejando claro de que como tú te encuentres, así me estás viendo en línea, escúchame bien, no importa si has tocado fondo, el Padre Celestial te está esperando con brazos abiertos para salir corriendo a tu encuentro. Ven, aunque llegues apestoso, aunque llegues con las ropas de mugre, aunque llegues descalzo, aunque llegues como llegue, el Padre te está esperando para salir a tu encuentro, correr hacia donde tú te encuentras, abrazarte, besarte y hacerte parte de la familia. Dios te ama así como está. Pongámonos de pie. Dios te ama, te está llamando en esta hora. Si en algún momento te fuiste como hizo el hijo, no permitas que la vergüenza te mantenga lejos. Haz como el hijo, levántate, arrepiéntete, porque hay un padre que va a salir a tu encuentro con brazos abiertos para besarte, abrazarte, ponerte ropas nuevas, calzado en los pies, anillo en el dedo y decirte: ya no eres creación de Dios, ahora eres hijo e hija de ese Dios todopoderoso. Tu Padre te ama, tu Padre te ama, tu Padre te ama. No estás solo, no estás sola. Ven corriendo porque Él te ve y Él va a salir a tu encuentro. Dale gloria a ese Señor, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Padre que te llama hoy. Si necesitas la oración, si has salido corriendo, sea por la razón que fuera. Si el padre no le hizo una entrevista al hijo cuando llegó, el padre no le dijo: ¿qué hiciste con todo el dinero? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Te arrepentiste? No. El padre salió a su encuentro y le dijo: qué bueno, el hijo que se me había perdido ha regresado. Si en algún momento te apartaste o no has sentido, a lo mejor estás como el hijo mayor. Vienes aquí a la iglesia y dices: yo estoy haciendo lo que se supone que haga. Esto fue lo que me enseñó mi mamá y mi papá. Esto es lo que se supone que yo haga. Pero nunca has sentido ese amor de tu padre. Puedes estar dentro y desconocer el corazón de tu padre. No importa cuál sea tu situación, si necesitas la oración, no te vayas, pasa al frente y queremos orar contigo y por ti. Dios te ama, Dios te ama. Conoce el corazón de tu Padre. Que Dios te bendiga en esta hora.